Buenos días, el día de hoy nuestro grupo, integrado por Fátima Luis, Nur Uneidi y Luis Lugo, les expondrá sobre la destilación multicomponentes y el método FUG. Muchas gracias. La destilación como proceso de separación de mezclas líquidas homogéneas es el más difundido a nivel industrial, ya que es el proceso de separación más estudiado, el más económico y por lo tanto el más desarrollado tecnológicamente. El empleo de calor como medio de separación hace que el estudio de la destilación sea relativamente sencillo. La mayoría de los procesos de destilación a nivel industrial involucran mezclas de más de dos componentes. Es por eso que el desarrollo de métodos de diseño para torres de destilación es de gran importancia. En la actualidad existen métodos cortos o aproximados y métodos rigurosos disponibles para el diseño de columnas de destilación. La destilación es utilizada cuando el grado de separación logrado por una vaporización parcial o una condensación parcial en una etapa resulta inadecuado, debido a que las diferencias en volatilidades entre las especies de la mezcla de alimentación no son lo suficientemente grandes. Se puede lograr una separación satisfactoria por medio de destilación multietapa, sin necesidad de añadir un agente de separación de masa. El objetivo de la destilación es la separación de una mezcla de alimentación en sus componentes puros. Con más de dos componentes en la alimentación, una sola columna no puede separarlos todos. Para sistemas ternarios se necesitan dos columnas para obtener productos puros. Para sistemas cuaternarios se requieren tres columnas y así sucesivamente. En la destilación de mezclas multicomponentes es necesario acentuar que son necesarios más de un fraccionador para separar en forma pura los constituyentes de la mezcla original. La destilación es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los componentes de una mezcla. Para llevar a cabo la operación se aprovecha la diferencia de la volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando estos en función de su temperatura de ebullición. Se usa para concentrar componentes de mezclas líquidas que se desean purificar. Importancia de la destilación de multicomponentes. La destilación, conjuntamente con la separación en una etapa condensación flasheo, son los procesos de separación más empleados para separar los diversos componentes que quedan después de los procesos de conversión. Sus principales ventajas son la destreza de manejar un amplio rango de capacidades y productos, la capacidad de manejar un amplio rango de concentraciones de alimentación y la habilidad de producir una alta pureza de productos. Sin embargo, hay ciertos casos en los que la destilación no es muy ventajosa, que son los siguientes. En la separación de materiales de bajo peso molecular, estos materiales son destilados a altas presiones y normalmente requieren refrigeración, lo cual incrementa los costos. Separación de materiales sensibles al calor de alto peso molecular. En estos casos se usa la destilación al vacío para reducir su punto de ebullición. En la separación de componentes de muy baja concentración. Si el componente existe en una muy baja concentración en la alimentación, la destilación no es una buena opción. La absorción y la adsorción son alternativas más efectivas. En la separación de un componente volátil de otro no volátil, ya que esta es una operación común que se realiza vía evaporación y secado. Y por último, en la separación de mezclas de componentes condensables y no condensables. En estos casos, una condensación parcial seguida de un separador simple de fases dan a menudo una buena separación. A continuación, vamos a definir algunos conceptos importantes. Los componentes claves, que son aquellos en los cuales se basa la separación de los productos. Entre ellos tenemos el clave liviano o ligero, que es aquel componente dentro de los livianos que está presente en los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En general, se especifica el flujo o composición en el producto de tope. Y el clave pesado, que es aquel componente dentro de los pesados que se distribuye dentro de los productos de tope y fondo a cualquier relación de reflujo. En general, se especifica el flujo o composición en el producto de fondo. Componentes distribuidos. Es aquel o aquellos componentes que poseen volatilidad relativa intermedia entre los componentes claves liviano y pesado. Se le denomina clave liviano y pesado. Se les denomina distribuidos porque se distribuyen entre el tope y fondo de la columna al igual que los claves. Componentes no distribuidos, que son los componentes más ligeros que el clave liviano y se recuperan casi por completo en el destilado. Asimismo, los componentes más pesados que el clave pesado
salen casi por completo con el residuo. En este caso se habla de que dichos componentes son no distribuidos. Equilibrio entre fases para la destilación multicomponente. Equilibrio vapor-líquido. Los equilibrios vapor-líquido para una mezcla están descritos por los coeficientes de distribución o factores K, siendo K para cada componente la relación entre las fracciones molares de la fase de vapor y la fase líquida en el equilibrio, como podemos observarlo en la primera fórmula. Si las leyes de Raoult y Dalton son aplicables, es posible calcular los valores de K sub I a partir de la presión de vapor y la presión total del sistema. La ley de Raoult es una buena aproximación para mezclas de compuestos similares, como las parafinas que se encuentran en fracciones de petróleos de bajas temperaturas de ebullición. Sin embargo, a presiones elevadas, los factores K no varían de forma inversamente proporcional con la presión total debido a los efectos de compresibilidad. Los factores K dependen fuertemente de la temperatura debido a la variación de la presión de vapor, pero los valores relativos de K para dos componentes solo varían moderadamente con la temperatura. La relación de los factores K es la misma que la volatilidad relativa de los componentes, como observamos en esta ecuación que tenemos por acá. Una vez aplicada la ley de Raoult, obtenemos la cuarta ecuación, que nos será de ayuda debido a que la volatilidad relativa media de un componente clave en el producto destilado con relación a la de un componente clave en el producto residual se utiliza para estimar el número mínimo de etapas en una destilación multicomponente. Cálculo del punto de burbuja y del punto de rocío. La determinación de la temperatura de burbuja o de la temperatura de rocío es necesaria para el cálculo de una destilación súbita y para cada una de las etapas de una destilación multicomponente. Las ecuaciones básicas para la temperatura de burbuja y para la de rocío son las que están especificadas en la diapositiva, donde Nc es el número de componentes. En el caso de que se vaya a utilizar para calcular la temperatura de burbuja, se debe suponer un valor de temperatura y los valores de K sub I se obtienen a partir de tablas publicadas o de los datos de presión de vapor y de la presión total conocida. Si la sumatoria de K sub I y X sub I es superior a 1, se elige una temperatura inferior y se repite el cálculo hasta que se cumpla con la ecuación. Si la temperatura de burbuja se determina exactamente, es decir, que se cumple con la fórmula de la sumatoria de K sub I y X sub I es igual a 1, la composición del vapor en equilibrio con este líquido viene dada directamente por los términos de K sub I, X sub I. Sin embargo, cuando la sumatoria se acerca a 1, la composición del vapor se puede determinar con poco error a partir de la contribución relativa de cada término a la sumatoria, como observamos en esta fórmula que tenemos por acá. Un procedimiento similar se utiliza para determinar la temperatura de rocío de una mezcla de vapor y la composición del líquido en equilibrio con esta mezcla. Datos de equilibrio en la destilación de multicomponentes. Para los sistemas de multicomponentes que pueden considerar ideales, la ley de Raoult permite determinar la composición del vapor en equilibrio con el líquido. Por ejemplo, en un sistema de 4 componentes A, B, C y D, utilizamos la primera fórmula. Ahora bien, en los sistemas de hidrocarburos, debido a que no son ideales, los datos de equilibrio se suelen representar mediante la segunda ecuación, donde K sub A es la constante de equilibrio o coeficiente de distribución vapor-líquido para el componente A. Estos valores de K para los sistemas de hidrocarburos ligeros se han determinado semiempíricamente y cada valor K está en función de la temperatura y la presión. Para los sistemas de hidrocarburos generalmente se supone que K no está en función de la composición. La volatilidad relativa alfa sub I de cada componente individual de una mezcla de multicomponentes se puede definir de manera semejante a la de una mezcla binaria. Si el componente C de una mezcla de A, B, C y D se elige como el componente base, como observamos en la última ecuación. Los valores de K sub I dependerán más de la temperatura que los valores de alfa sub I, puesto que con la temperatura aumentan las líneas de K sub I, como observamos en la figura número 2, todas de la misma manera.
Fraccionamiento de mezclas multicomponentes. Tal como en la fracción de mezclas binarias, se suponen platos ideales en el diseño de cascadas y el número de etapas se corrige subsiguientemente con la eficiencia de platos. Las dos condiciones limitantes del reflujo total y reflujo mínimo se determinan para ayudar a validar el diseño. Los cálculos para plantas de destilación se realizan utilizando cualquiera de los dos métodos. En el primero de ellos se supone la separación deseada de los componentes y se calcula el número de platos por encima y por debajo de la entrada de la alimentación a partir de una relación de reflujo determinada. En el segundo se supone el número de platos por encima y por debajo de la alimentación y se calcula la separación de los componentes utilizando flujos del reflujo procedente del condensador y del vapor procedente del hervidor. El primer método es el más frecuente en la destilación binaria, mientras que el segundo es preferible en los casos de sistemas multicomponentes, especialmente cuando los cálculos se realizan con computadora. En los cálculos finales con computadora no se supone que el sobreflujo molar sea constante, ni que los factores K sean independientes de la temperatura. Se introduce también la eficiencia de los platos, pero en las estimaciones preliminares con frecuencia se consideran dichas suposiciones a fin de simplificar. Cuando se supone que los coeficientes de actividad son independientes de la temperatura, se utilizan los métodos de grupos, en los que el número de etapas ideales de una cascada es la variable dependiente. Los cálculos permiten obtener este número sin necesidad de calcular las temperaturas de los platos, ni las composiciones de las corrientes intermedias entre los platos. Si los valores de alfa dependen de la temperatura, no se utilizan estos métodos sencillos y es necesario realizar los cálculos plato por plato. La temperatura y la composición del líquido para el plato N+1 se calculan por tanteo a partir de los valores ya conocidos por el plato N, y los cálculos se realizan de un plato a otro, comenzando por la parte superior o por el fondo de la columna. En la destilación multicomponente, los balances de masa, entalpía y equilibrios vapor-líquido son utilizados para efectuar los cálculos de las etapas de equilibrio. Para cada componente se escribe un balance de materia aplicado a la columna en su conjunto o para cada etapa individual. Pero solo hay un balance de entalpía para la columna o para cada una de estas etapas. Los equilibrios entre fases son mucho más complejos que para sistemas binarios, esto debido al número de componentes, y a que los equilibrios dependen de la temperatura que varía de una etapa a otra. En las mezclas multicomponentes, uno de los componentes puede ser más volátil que el promedio en una de las partes de la columna, y a su vez menos volátil que el promedio en cualquier otra parte. Esto conduce a perfiles de concentración bastante complejos, y en la práctica fundamentalmente se utilizan computadoras digitales, debido al gran número de cálculos que es preciso realizar para cuantificar estas variables de ingeniería en el diseño y operación, así como las numerosas iteraciones que se requieren para conseguir la convergencia de las soluciones de estas ecuaciones en la cantidad de componentes que posee la mezcla. A continuación, la ecuación 21.10 es desarrollada para cada uno de los componentes de esta mezcla. Al estar las corrientes de destilado y de residuo en equilibrio, la ecuación se modifica hasta la 22.11 y se adicionan los componentes NC y obtenemos finalmente la 22.12. Esta ecuación se debe resolver por iteraciones, obteniendo los valores finales que se emplean para el cálculo de composiciones de corrientes de los productos para este tipo de destilación. El objetivo principal de la destilación es obtener productos casi puros a partir de una alimentación. Y en el caso de la destilación multicomponente siempre tenemos más de 3 componentes, y es lo que la diferencia principalmente de la destilación de mezclas binarias. El cálculo y diseño de estas columnas de destilación es bastante complejo. Es por ello que lo primero que se recomienda es determinar cuáles son los componentes clave. Estos dos componentes son escogidos con concentraciones o recuperaciones fraccionales que constituyan un buen índice en los productos de destilado y en los de residuo en la separación. Los componentes clave son diferenciados por su volatilidad. El más volátil de ellos recibe el nombre de clave ligero, mientras que el menos volátil recibe el nombre de clave pesado. Los componentes más ligeros que el clave ligero por lo general son los primeros en recuperarse, mientras que los componentes que puedan ser más pesados que el clave pesado se recuperan en los residuos.
Los límites de operatividad son definidos por el reflujo mínimo y el reflujo total. Tratar de operar una columna debajo de su reflujo mínimo implicaría una cantidad infinita de platos necesaria para completar la destilación, mientras que exceder la otra condición, que es el reflujo total, implicaría la inexistencia de productos de tope y de productos de fondo. Para el cálculo del número mínimo de platos se replantea la ecuación de Fenske planteada a continuación. Es aplicada a dos componentes cualquiera de una planta convencional. La relación de flujo mínima determina la selección de operación de una columna y a su vez estima el número de platos necesarios para una destilación. Cuando hablamos de una destilación multicomponentes, por lo general se refiere a una destilación deseada, como en la cantidad de clave ligero recuperado en la destilación y la cantidad de clave pesado recuperado en el residuo. Si bien las variaciones de los componentes no clave pueden afectar ligeramente esta destilación, esta modificación es insignificante en comparación con los resultados obtenidos o los productos recolectados de clave ligero y de clave pesado. Es por ello que se considera la mezcla o se trata la mezcla como una mezcla pseudo-binaria.